Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes a ustedes. Como siempre, un gusto poder compartir, poder estar ayudando al sector naval, sobre todo al sector paraguayo, que tan importante es para ambos países, ¿no? Para, tanto para Argentina, para Paraguay y para Brasil, por supuesto, también, ¿no? Ujú. Perfecto, bueno, queremos hablar un poquito y que vayas desarrollando este tema tan interesante, sí, cuando hablamos de camino a la descarbonización del sector naval. Bueno, por empezar, esto es muy importante, no solo para el sector naval puntualmente, sino que es algo que es para el mundo entero. Esto estamos siendo todos afectados por la carbonización del transporte, la carbonización de la generación de energías, el uso indiscriminado de los recursos. Y si bien el sector naval tiene una porción relativamente pequeña, no deja de ser importante todo esto. Así que si me permitís voy a presentarles unos datos como para que ustedes puedan verlos y también a los oyentes para que les quede todo esto un poco más grabado, ¿no? Sí, por favor, adelante, ingeniero. Así que, Todo tuyo el espacio. ok, gracias, muy amable. Bueno, primero agradecerles a ustedes, como siempre, porque ustedes tienen un compromiso muy grande con el sector. Así que para mí es un honor, para nosotros como empresa es un honor poder colaborar con todo esto. Cuando hablamos de camino a la descarbonización, es básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques. Puntualmente uno de los gases, que es el dióxido de carbono. Todo esto, más allá de que suena muy de moda, suena que todo el mundo está hablando de esto hoy en día, la realidad es que todo esto es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así que te hago una pregunta, ¿se ve la presentación o A tengo que ver, compartir algo no, más? no se está viendo. Ok, A ver si podemos corregir compartir eso, pantalla, a pero ver si se no puede. tenemos. Ahí está, ¿Me indican ahí los ahí chicos de está. técnica si tenemos ya? Un segundito y lo vamos a tener ya, ingeniero. Ok, ok, gracias. Bueno, mientras tanto puede seguir hablando y ahí vamos Ok, probando si sale la imagen, si le parece. bueno, perfecto. Entonces, todo esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de lo cual la Organización Marítima Internacional forma parte, es parte de todo esto. Puntualmente, nuestro trabajo, el trabajo de la OMI en este aspecto puntual, toca dos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ujú. que es la acción por el clima y la preservación de la vida submarina, la vida marina. Estos dos objetivos son básicamente la reducción de las emisiones y cuidar el medio ambiente donde estamos navegando. Si vemos, por ejemplo, a ver si ahí pasa, avísame si se ve, ¿no? Bueno, La, la acción número 13, que es el cambio climático, es ujú. tomar medidas urgentes para reducir las emisiones que hacen que nuestro clima esté variando permanentemente. Ujú. El número 14, que es preservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y todos los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Si nosotros no cuidamos el tema de vertidos y demás de los buques hacia el medio marino, por supuesto estamos afectando constantemente el medio con el que estamos navegando y que estamos viviendo prácticamente. Ok. Hay que entender que el sector marino es el que lleva todas o gran parte de las hay un eco. Gran parte de las mercancías, alimentos que se llevan a nivel mundial. Entonces, por eso es tan importante preservarlo y que sea eficiente, que sea sustentable y que sea rentable también para los armadores. Si vemos dentro de lo que son un proceso de combustión o qué es lo que pasa arriba de un barco, vamos a ver que tenemos un ingreso de aire al motor, un proceso de ignición con combustibles y generamos básicamente trabajo, que es lo que nos mueve al buque, y emisiones. Todo esto tenemos que tratar de emitir lo menos posible y obtener mayor cantidad de trabajo posible del combustible que estamos sacando. Dentro de los gases que emite un barco, y es justamente el punto central de esta regulación y estos objetivos de desarrollo sostenible, es el dióxido de carbono. Si vemos un buque a través de su proceso de combustión en el motor,
emite tanto dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, partículas, carbón negro, ahora que también se llama, Ujú. subproductos de combustión, pero gran parte de esto es dióxido de carbono. Cuando hablamos de dióxido de carbono, podemos hablar de que un buque puede llegar a estar emitiendo anualmente, en un empuje de río normal, aproximadamente entre 10 a 15 o 20 mil toneladas de dióxido de carbono por año, lo cual es muchísimo y es lo que hace que empiece a cambiar el clima. Aún no vemos las imágenes, ingeniero, le comento por las Ok, dudas. a ver si vamos a tratar de... Sí, desde ese lado sí por ahí lo puede proyectar porque hay algún problemita A ver técnico, si parece estoy que no lo en podemos ver. cualquier pantalla. Ah, no, está inhabilitada la presentación, por eso. Ah, lo tenemos que habilitar acá entonces. Sí, así que dentro ¿Puede de todo esto, solicitar, el puede gran solicitar porcentaje de otra vez? emisiones, Ingeniero, ¿puede solicitar otra vez así ya lo habilitamos? sí, cómo no. Ok, Ahí estamos, compartir, ahí está. A ver, creo que ahora está mejor. ahora sí. Avíseme si lo pueden ver. A ver, me indican ahí los Ahí chicos de técnica. está. Estamos en vivo, así que este tipo de cosas pasan. Es normal. Así que bueno, Es mientras normal, yo voy dirían siguiendo con la las grandes explicación. estrellas de Hollywood. Así que bueno, dentro de Ahora todo sí, esto, ahora el sí ya gran lo estamos porcentaje de viendo. emisiones. Ahora sí ya lo estamos viendo el Perfecto, ahora sí. barco. Bueno, dentro de todo esto, lo que decíamos, las emisiones de dióxido de carbono, que son las más grandes del sector naval, son las que producen parte del cambio climático mediante el efecto invernadero, que es básicamente evitar que parte de la radiación salga, que llegue al Sol y quede absorbida dentro de la atmósfera. Cuando hablamos de emisiones y transporte marítimo, vamos a hablar de que esto es el costo a la sociedad respecto al beneficio que tiene. Si yo genero emisiones y llevo mucha carga, que es realmente útil para un país, para una sociedad, el costo realmente para la sociedad es bajo, pero está dispuesto a pagarlo, ese costo. Por eso es tan importante que esta relación entre el beneficio y el costo a nivel ambiental que tenemos sea lo más alto posible. Siempre cuando hablamos de emisiones, vamos a empezar a hablar de cómo comparamos los distintos medios de transporte del sector naval. Yo acá es un cuadrito un poco más explicativo y pusimos que en la columna de la izquierda tenemos lo que es un típico convoy fluvial, después un transporte marítimo estándar, trenes, transporte terrestre y el transporte aéreo. Un poco para comparar cómo es cada uno de ellos. Vamos a ver que el transporte por convoy fluvial es el medio de transporte más eficiente que hay y el que menos contamina, porque lleva mucha cantidad de carga con poco ingreso de energía. A diferencia, por ejemplo, del transporte aéreo, que es prácticamente 100 veces lo que es un convoy fluvial. Todo esto siempre lo vamos a expresar en unidades, que es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que genero para llevar 1 tonelada a 1 kilómetro. Si comparamos un convoy fluvial, generalmente está entre 6 y 15 gramos de dióxido de carbono por cada tonelada y cada kilómetro que recorro. Comparado, por ejemplo, con un medio aéreo, que estamos hablando de entre 400 a 1000 para llevar 1 tonelada, 1 kilómetro, gramos de dióxido de carbono. Por eso siempre es tan importante que el sector naval vea esto, que lo interprete y entienda el por qué tiene que ser una actividad que sea promovida, por ejemplo, incluso contra lo que es el transporte vial o contra el transporte terrestre. Vemos que también hay mucha diferencia en lo que es las emisiones. ¿Cuánto necesito o cuánto genero de dióxido de carbono para llevar 1 tonelada a 1 kilómetro? Dentro de todo esto, la Organización Marítima Internacional tiene una serie de medidas de corto plazo, porque vieron que el impacto ambiental y el impacto de cambio climático es urgente, es ya, e implementaron medidas a corto plazo, tanto técnicas como operacionales, para limitar todo esto. En los buques nuevos hoy en día ya se diseñan bajo un aspecto de eficiencia energética, al igual que los buques existentes que tienen que cumplir ciertas regulaciones de diseño de eficiencia energética, y después toda una parte operacional, que a veces es la más complicada, porque buscamos contratos, clientes y demás, donde tenemos que operar en forma eficiente. Yo siempre hago el ejemplo de que es como tener un aire acondicionado
de última generación, pero lo utilizo con la ventana abierta. Entonces, por supuesto, tengo algo técnico muy bueno, pero operativamente muy malo. Esto es lo mismo, tenemos que tener un buque bueno, y si ya tenemos un buque existente o precomprado, que sea operado de la forma más eficiente posible. Todo esto siempre a través de una serie de medidas métricas, que es nuestro trabajo básicamente, e implementar un plan para todo esto. Dentro de lo que es el transporte fluvial, que hoy en día también se está hablando mucho y que toca todo esto, cuando hablamos de descarbonización, ya vamos a empezar a hablar tanto de medidas técnicas, como dijimos, operacionales, y dentro de estas dos juega un rol cada vez más importante el tema de los combustibles alternativos. Está maduro, que tiene un nivel reducido de emisiones, no es que no emita, sino que tiene un porcentaje menos que un combustible líquido, tiene un nivel de madurez alto, que dice que ya hay experiencia y regulaciones, y después empiezan factores, como por ejemplo el amoníaco, los biocombustibles, y ahí vemos cómo lo podemos comparar con un combustible fósil, donde tenemos ya algo muy maduro. Si hablamos de biocombustibles, todavía está en etapa de transición. El amoníaco es una de las soluciones a futuro más o mejor vistas, como ya un elemento de cero que hoy en día se utiliza o se está ya empezando a utilizar en el sector fluvial, es un elemento de transición, hasta tanto se pueda llevar a sistemas que no emitan dióxido de carbono. Todo esto siempre lleva a una etapa de planificación, implementación, monitoreo y autoevaluación. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer planes de cómo vamos a operar, si vamos a cambiar de combustibles o vamos a operar en forma más eficiente. A ver, ¿lo tenemos? ¿O parece que se fue un poquito la señal? ¿Está el ingeniero, chicos, del otro lado o...? Por supuesto que tenemos dentro de todo esto procesos como pueden ser procesos logísticos, procesos hidrodinámicos, mejoras y mantenimiento de maquinarias y la utilización de combustibles alternativos, ¿no? Todos estos son los paquetes de actividades que se pueden hacer como para que nuestro transporte sea más eficiente, consuma menos y contamine menos también. Los procesos de logística y digitalización son fundamentales, porque hoy en día llega un empuje a un puerto y se tiene que quedar esperando X cantidad de tiempo, quemando combustible y emitiendo. El aspecto hidrodinámico es cómo se diseñan hoy en día o cuál es la mejor configuración de un convoy para que sea más eficiente. El tema de la maquinaria, cómo se mantiene, cuáles son las mejores alternativas para que sean energéticamente eficiente la actividad que estamos haciendo. Y después la parte de combustibles y generación de combustibles alternativos. Y por supuesto una última pestaña a la derecha, que es captura de carbono. Que esto es algo nuevo, algo que ya se está empezando a hablar bastante, que es aquellas emisiones que un buque emite, en otro lado las puedo capturar, guardar o transformarlas en algún producto químico o similar. Toda esta actividad que se hace, tanto nosotros como empresa y con nuestros clientes, es básicamente, tiene un triple impacto. Un impacto económico, porque reduzco el consumo de combustible, controlo el consumo de combustible y me hace que mi operación sea mucho más rentable. Si yo puedo consumir un 10% menos sin tocar un empuje, solamente haciendo una mejor configuración o operando de forma más eficiente, podemos tener impactos económicos muy altos en una empresa. El impacto ambiental, por supuesto, que es la navegación y una operación más limpia, y esto da una mejor imagen pública. No es lo mismo una empresa que no tiene control que una empresa que sí trata de contaminar menos. Y aquellos impactos sociales y legales como cumplir con regulaciones y cumplir con la responsabilidad empresarial, que esto es algo muy, muy importante hoy en día, ¿no? Tener una buena imagen, que nuestra empresa sea responsable con el medio ambiente, no solamente que sea un negocio, sino que realmente, digamos, que yo opero, gano dinero, cubro la demanda y opero en forma responsable. Eso es un poco todo el cierre de cómo es nuestro trabajo, de cómo son las regulaciones y qué es lo que hoy en día se está realizando. Perfecto. Así que bueno, te dejo ahí en tus manos la... No, excelente. La verdad que es como ir aprendiendo todos los días, ¿no? Porque muchas veces por ahí hay algunos detalles que se nos escapan, ¿no? Cómo es el manejo en este tipo de situaciones también. Y es más que importante para nosotros poder entender y adentrarnos un poquito más en todo ese mundo.
Sí, así es. Así que, por supuesto, es un poco algo de lo que comentaba anteriormente Esteban dos Santos, Sí. es el tema de la transferencia tecnológica. Ujú. La Organización Marítima Internacional hace mucho hincapié en todo esto, en que los países desarrollados envíen tecnología a los menos desarrollados, para que todos podamos salir adelante, pues esto no es solamente de un país o de una empresa, esto es un impacto global. Ujú. Ujú. Claro, es algo urgente, ¿no? Que quizás años atrás decíamos, bueno, falta mucho, sin embargo ahora nos vemos ya sobre la hora, ¿no? Teniendo que aplicar Sí, todo esto indefectiblemente para que se pueda dar realmente esto en el 2030. así es, exactamente. Porque si no se hacen medidas urgentes, el pico o el punto de no de retorno de 1,5 grados se pasa y después es muy difícil poder hacer una reversión. Sin dudas que sí, ingeniero, como siempre, es un gusto escucharte, saber que estás del otro lado. Y bueno, tuvimos unos problemitas, pero salió todo ok igualmente, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por favor para seguir haciendo, digamos, esta clase de diálogos, de charlas, también de presentaciones que nos encantan. Perfecto. Bueno, como siempre, agradecidos a ustedes y como siempre el compromiso de Paraguay Fluvial con el sector es indiscutible. Así que gracias a ustedes. Gracias, ingeniero, hasta luego. Que tengas linda tarde. Que estén muy bien. Igualmente. Igualmente. Viene aparte de lo que nos comentaba el ingeniero Martín Rousseau, hablando un poquito acerca de estas cuestiones.